Cada paisaje tiene una historia para contar, una historia casi siempre increíblemente larga desde la perspectiva humana. Los seres humanos estamos acostumbrados, de hecho, a medir el tiempo en minutos, horas, semanas o años. Pudiendo incluso darnos una idea del paso de un siglo, se nos hace difícil la tarea de dimensionar espacios temporales que vayan más allá de 1 millar de años. Pero en el mundo natural, ciertos procesos tienen lugar en periodos abrumadoramente más largos. Aunque por lo general todo parezca inalterable, lo constante en nuestro planeta es el cambio. Es así desde que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Nada existe pues eterno en ella, y lo que vemos hoy seguramente será distinto mañana. Representa apenas una instantánea impresa con una tinta que no durará para siempre. Una limpia mañana de primavera se abre sobre el Cerro San Bernardo, que marca, por el este, los límites del centro de la ciudad de Salta, al norte de la República Argentina. Una suave brisa apenas causa algún efecto en las verdes ramas de los árboles que cubren las laderas. Este es el inicio de un viaje fascinante, un recorrido por el espacio y por el tiempo, hacia el pasado de la Tierra. Hace unos 500 millones de años, el ir y venir de las olas bañaba límpidas playas. Aquí están las marcas del mar pretérito. Se ofrecen a la vista como fotografías en apariencia incorruptibles de lo que fue un mundo muy diferente del que nosotros conocemos. Entonces, esto era una plataforma marina, cubierta por aguas poco profundas, un lugar cercano a la costa. Estamos hablando de un ambiente marino o un mar de plataforma. En ese mar de plataforma se desarrollaron una cantidad importante de tipos distintos de animales. Y esos tipos distintos a su vez están representados por muchas especies.
Eso nos está dando la idea de una comunidad compleja que cubre, digamos, todos los roles dentro de ese ambiente, que obviamente poseía los nutrientes, el oxígeno y todas las necesidades propias para esos organismos. En general, la composición en sí de esa fauna está indicando no solamente un ambiente marino de poca profundidad, sino también aguas más bien frías, que propias, digamos, de esa época. Partir una roca es abrir el tiempo. Aquí los sedimentos guardan los trazos que delatan la presencia en otras épocas de las criaturas que habitaron ese remoto mar. Hay líneas marcadas en la piedra que hablan su propio idioma. Estas, por ejemplo, ayudan a describir un organismo que supo abundar en las aguas de su tiempo, pero que hoy ya es un recuerdo más en el álbum familiar de la sorprendente naturaleza. Para ojos poco acostumbrados, puede tratarse de un enigma, pero el trozo refleja parte de un ser viviente que durante millones de años constituyó una de las formas más características de la vida en el planeta. Una máquina casi perfectamente lograda desde el punto de vista biológico e indisolublemente ligada a los paisajes marinos del Paleozoico. Los que más impactan normalmente a la gente son los trilobites, porque bueno, son artrópodos, igual que los insectos, que las arañas o que los cangrejos, pero tienen una forma de cuerpo muy particular, distinta, con esos 3 lóbulos tan característicos, que es lo que nos permite reconocerlos rápidamente. Hay muchas especies de trilobites presentes en los distintos depósitos y vamos a encontrar desde formas de muy pequeño tamaño hasta formas casi gigantes, casi porque no estamos hablando de formas que superen los 20 centímetros. También vamos a tener un rasgo importante en los trilobites que nos está indicando la madurez de ese ambiente, y es que también vamos a encontrar formas desde casi en estadio larvario hasta formas grandes. Podemos seguir perfectamente el crecimiento individual de cada uno de esas especies. Bueno, cuando decimos paleozoico estamos hablando de vida vieja. Tenemos entonces que situarnos cuando decimos paleozoico inferior, lo más viejo de la vida vieja. ¿Cuáles son los tiempos que en geología ocupa ese Paleozoico inferior? El Cámbrico y el Ordovícico. En los alrededores de la ciudad de Salta, lo más notable, digamos, de todo es el Paleozoico inferior, que está expuesto en la Sierra de Mojotoro. La Sierra de Mojotoro es la que está, digamos, bordeando por el este a todo el Valle del Lerma, y el Cerro San Bernardo forma parte de la Sierra de Mojotoro y es el marco de la ciudad de Salta. La Sierra de Mojotoro posiblemente expone las secuencias más completas del Paleozoico inferior de América del Sur. Tenemos sucesiones que van desde el Proterozoico hasta prácticamente el final del Ordovícico, no solamente con una fauna muy rica, sino con estructuras que permiten dilucidar, estructuras sedimentarias que permiten interpretar cuáles han sido los paleoambientes marinos dominantes a lo largo del Paleozoico inferior. Pero en esas aguas vivía una multiplicidad de organismos que podemos conocer a través de sus restos fosilizados. Algunos de ellos no se parecen a ninguna forma viva actual. Son los graptolites, animales que formaban colonias y cuyo nombre deriva de la curiosa apariencia que adquieren sus restos petrificados. Bueno, dentro de la fauna fósil, y que está muy bien registrada aquí en la Sierra de Mojotoro, que está ubicada al este de la ciudad de Salta, este grupo de fósiles constituyen formas coloniales, es decir, agrupación de organismos de pequeños milímetros, y que tiene una importancia fundamental para el geólogo en lo que hace a su valor como herramienta útil
para datar las rocas portadoras de estos organismos coloniales. Cuando se descubren por primera vez estos restos fósiles en lo que llamamos rocas, unas rocas oscuras o casi negras, estaban implantadas en forma de una escritura antigua, de ahí que el término etimológicamente haga referencia a una semejanza a escrituras en las rocas, que sería, digamos, la traducción a partir de su significado etimológico, ¿no? Durante el inicio del tiempo paleozoico no se tiene ningún tipo de registro de habitabilidad de los continentes. Nosotros tenemos que pensar que en aquellos momentos los continentes se comportaban de la misma manera que ahora, o sea, primero tienen que entrar los organismos productores, los fotosintetizadores que van a constituir la base de la cadena alimentaria, y a partir de allí se hace factible el avance de las demás especies. El registro más antiguo que se tiene de fotosintetizadores, o sea, de plantas, está recién en tiempo silúrico. De modo tal que todas las otras formas que van a ser los consumidores, que van a depender de ese grupo inicial, van a aparecer recién mucho más tarde. Acá lo que nosotros tenemos en cuenta es la presencia de organismos que tienen diferentes hábitos. Por un lado, los que más se van a preservar normalmente son los habitantes naturales del fondo del mar, ya sea que se encuentren simplemente apoyados en el fondo, que puedan vivir excavando parte del fondo o que simplemente se deslicen sobre él. Con el paso de millones de años, se operaron profundos cambios en la corteza terrestre. El mar se retiró y los continentes cambiaron su forma, migrando a la deriva. Las rocas se hundieron, se compactaron, se plegaron y rompieron. Durante ese tiempo, los bosques florecieron o lo hicieron los desiertos. Los glaciares avanzaron y retrocedieron. El planeta presenció el surgimiento y desaparición de los dinosaurios y más tarde el desarrollo de los mamíferos. Los Andes crecieron y aquí se fue conformando un paisaje que evolucionó desde el oeste hacia el este, hasta que el Valle del Lerma y las sierras que lo limitan comenzaron a marcarse en el relieve. Un mar ordovícico, aguas transparentes bañando la costa, animales sorprendentes. Casi puede escucharse el ruido de las olas desarrollándose y mojando la playa. La ruta que une las ciudades de Salta y Cafayate atraviesa el Valle del Lerma, que en línea recta se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros, desde su extremo norte hasta el pueblo de Alemania. Hoy es el área económicamente más desarrollada de la provincia de Salta y su clima y disponibilidad de agua superficial convierten la región en territorio apto para diversas actividades.
Este lugar era muy distinto 300.000 años atrás. El paulatino levantamiento de los Andes y su empuje hacia el este fueron conformando una cuenca cerrada entre los bloques montañosos del Eser a occidente y Mojotoro al oriente. Entonces, esa cuenca fue llenándose de sedimentos que arrastraban los ríos de occidente mientras el agua se acumulaba en las zonas más bajas. Poco a poco, lo que comenzó siendo apenas un cuerpo acuoso de humildes dimensiones se fue convirtiendo en un lago azul, grande y profundo. Aquel reservorio líquido llegó a extenderse por una enorme superficie a lo largo de lo que hoy es el Valle del Lerma, alcanzando en algunos sectores un ancho aproximado de 18 kilómetros. El Valle del Lerma, en su momento, contuvo un importante lago que se formó, que abarcó gran parte de lo que era el valle, que llegaba desde la zona, casi desde Alemania, en el sur del valle, hasta prácticamente la Caldera, en el norte de la ciudad de Salta, o sea, un lago que tenía unos 100 kilómetros de longitud, a raíz de un corte que se hizo por el río Juramento, que el río cortó la sierra, todo lo que es la sierra de Castillejo, en el lado oriental del Valle del Lerma, produjo el vaciamiento de ese lago, un vaciamiento que se produjo en forma catastrófica y que vació completamente a ese antiguo lago los restos, los sedimentos con gastrópodos, con bivalvos y otros elementos fósiles de edad pleistocena, estamos hablando del tiempo pleistoceno en el Cuaternario, se encuentran en algunos lugares de la comarca, como el caso de Rumical y otros puntos, donde podemos observar la situación de cuáles eran las capas que se habían sedimentado en ese antiguo lago. Este lago existió hace unos 300.000 a 600.000 años y ocupó prácticamente toda la extensión del actual Valle del Lerma. Los sedimentos se presentan en distintos puntos del Valle del Lerma y en el caso que estudiamos fueron ubicados en la localidad del Rumical, cercana al río Arenales actual. En esos sedimentos se encontraron fósiles de diversos moluscos que abarcan dos grandes grupos, bivalvos y gasterópodos, unas 3 especies de gasterópodos y una especie de bivalvos muy pequeños todos ellos y representados en parte actualmente en el Valle del Lerma. También se encontraron fósiles carbonosos de plantas y restos de cangrejos y de otros organismos como vermes, representados por huellas, turbaciones en el sedimento, lo que nos demuestra que en esa época, hace unos 300 a 600.000 años, existió un lago similar a los que conocemos, digamos, actualmente, ambientes similares a los actuales, con orillas vegetadas donde proliferaban estos caracoles en el sedimento, entre las hojas, entre los tallos de estas plantas, con aguas bien oxigenadas, tranquilas, aptas para la vida de estos pequeños invertebrados. Hacia el norte de la ciudad, en lo que sería la región de la Caldera, ya había zonas más bien de tipo pantanosas, lugares más de borde de ese lago donde vivían mastodontes, megaterios, gliptodontes, celidoterios y otros animales que pertenecieron a esa megafauna del periodo cuaternario y cuyos restos los hemos encontrado en la región como huesos fosilizados o restos de las caparzones en el caso de los gliptodontes, y nos ha permitido reconstruir cuál era la fauna que vivió en ese entonces y que era contemporánea al lago que, ya digo, era un lago que, de una gran magnitud, en lo cual, digamos, lo que hoy es el dique de Cabra Corral no es más
que la resurrección que se hizo de ese viejo lago, pero nada más que en tamaño pequeño, con fines hidráulicos, etcétera, veraniegos. Hoy, cualquiera puede acercarse a la visión que se hubiera tenido en el pasado del enorme lago contemplando una versión bastante reducida y artificial del mismo en el espejo de agua del dique Cabra Corral. Sus aguas inundan una fracción mínima de lo que supo abarcar el lago de Lerma y nos ayudan a interpretar mejor el pasado geológico de la región. Hace 70 millones de años, los Andes aún no existían como los vemos hoy. Esta imponente cadena montañosa quedó formada como tal mucho después que se extinguiera el último dinosaurio. Hacia finales del período Cretácico, entre 75 y 65 millones de años atrás, esta región estuvo habitada por esos impresionantes animales. Los dinosaurios acá en el norte estuvieron bien representados, aun cuando nosotros tenemos un registro también muy restringido. De hecho, el lugar donde se encuentran cuerpos de dinosaurios en este momento es el yacimiento que se encuentra en el departamento de la Candelaria, en un área, en un paraje que recibe el nombre del Brete. Ese es un yacimiento que ya hace muchos años que se vino estudiando, fue el doctor Bonaparte el que lo descubrió, y lo interesante es que ahí pudo reconocer distintos tipos de dinosaurios, tanto dinosaurios carnívoros como dinosaurios herbívoros, que están representados con varias especies, y lo más interesante aún es que aparecieron también 3 formas distintas de aves. Tan importante ha sido ese hallazgo de aves en particular que permitió a nivel mundial reconocer una subclase nueva de aves. Hay huellas muy interesantes en varios lugares. Las más conocidas son la del Valle del Tonco, en la Quebrada de la Escalera, que incluso llegó a ser un lugar turístico. Es muy difícil acceder al lugar porque son planchones verticales que en su momento tenían una posición obviamente horizontal cuando se acumulaba el sedimento, y los dinosaurios al caminar dejaban las ignitas o las huellas, y después la tectónica andina, o sea, los movimientos de levantamiento de los Andes, levanta, pliega, deforma, y ahora lo tenemos en una posición casi vertical, que es la mejor realmente para observarlo. Las rocas amarillas que tenemos acá, que podemos ver, son rocas formadas, ¿no es cierto?, a la orilla de un antiguo cuerpo de agua muy grande que hubo durante el periodo Cretácico, y en esas playas, clima totalmente tipo caribeño, tropical, tipo Bahamas, digamos, con calizas de aguas cálidas y cristalinas, en las playas vivían dinosaurios cuyas huellas han quedado registradas en las rocas, han quedado conservadas en las rocas de esas antiguas playas, y que las podemos ver acá en la quebrada del Acheral, muy cerca del pueblo de Alemania.
Estas huellas de dinosaurios, los restos de dinosaurios que han quedado en la formación Yacoraite, que es la formación del límite, en donde está el límite Cretácico-Terciario, contiene estos tipos de dinosaurios que fueron los últimos que vivieron en el planeta Tierra y que son contemporáneos de esa gran extinción que hubo, que gracias a los hallazgos del iridio y de otros elementos cosmogénicos, se sabe que fue debido a un impacto de un cuerpo cósmico en el planeta Tierra. Un impacto de gran magnitud que ocurrió en lo que hoy es la península de Yucatán. O sea que en Salta tenemos la suerte de contar con la presencia de estos dinosaurios que vivieron a los fines del tiempo mesozoico, cuando se produjo esta gran extinción, que fue una de las extinciones de vida más importantes que registró el planeta Tierra. Pero si se pretende contemplar sugestivos ejemplos de restos de esos tiempos, prácticamente sin descender del vehículo, solo tenemos que volver atrás y recorrer el serpenteante camino que bordea el espejo de agua del lago artificial que ya hemos conocido, el dique Cabra Corral. Allí se preservan hermosos ejemplos de ondulitas o marcas del oleaje, grietas de desecación convertidas en roca y estromatolitos fósiles. Los estromatolitos pueden parecer rocas comunes y corrientes, pero son mucho más que eso. Durante gran parte de la historia de la Tierra fueron la manifestación de vida más sublime y la más abundante durante todo el extenso periodo precámbrico. Observarlos hoy justifica al menos una reflexión. Estamos contemplando una de las primeras formas de la vida en el largo camino de la evolución. Muchos creen, de hecho, que de existir seres vivos más allá de los confines del sistema solar, tal vez se parezcan a cosas como estas, así de humildes, así de maravillosas. Recluidos hoy en contados lugares de la superficie del globo, los estromatolitos, que fueron reyes de la vida durante cientos de millones de años, constituyen una espectacular asociación entre roca y microorganismos. Por fuera, una capa esponjosa conformada por filamentos cianobacterianos secretaba una sustancia pegajosa. Allí quedaban atrapados granos de sedimentos que se pegaban unos con otros para terminar formando una costra pétrea. La parte viva se iba trasladando más al exterior y atrapando nuevos granos de sedimento, añadiéndose así más y más capas. Abajo solo quedaba roca muerta. Uno de los temas que más estamos trabajando, que más nos interesaría conocer, es la presencia del límite entre las rocas cretácicas y las rocas terciarias, o sea, un límite que es mundialmente conocido y famoso, que es el límite KT, ¿no? KT en inglés, que se ha hecho famoso a raíz de que en otros lugares del mundo se ha encontrado la presencia de el elemento iridio, un elemento cósmico que está concentrado, digamos, en una capa muy particular de este límite. Nosotros acá, en los ambientes que nosotros tenemos, son ambientes continentales, la presencia del iridio está prácticamente perdida, pero estamos haciendo lo que se llama estratigrafía química en base a isótopos de carbono y de oxígeno para determinar el lugar en que podría estar el límite que nosotros sospechamos está entre estas calizas amarillas que contienen huellas de dinosaurios y unas arcillas verdes de esta formación, el Tunal, que tienen ya polen fósil de edad terciaria, sobre todo de edad terciaria inferior, o sea, paleocena. Iridio es el elemento principal que define este nivel, son apenas unos milímetros enriquecidos en iridio. Aclaremos que en otras partes de la columna geológica también hay concentraciones de iridio, pero son normales, digamos, o se deben a que esas rocas son muy arcillosas y la estructura de la arcilla, los minerales de arcilla en sí contiene algo de iridio. Pero cuando estén las cantidades que se le encuentra en el nivel
del límite KT es una cantidad realmente anómala, es muy grande y no hay una explicación lógica para eso, porque no es un elemento que esté en las rocas superficiales, en las rocas sedimentarias, es un componente del núcleo de la Tierra y de los meteoritos. No caben dudas. Errante en la vastedad del universo, la Tierra es un lugar maravilloso. En un cosmos que hasta el momento aparece como desierto y hostil, un oasis rebosante de vida. Un sitio apacible en el que las cosas generalmente y desde la perspectiva de los hombres cambian lentamente. Pero los tiempos del hombre no son evidentemente los tiempos de la Tierra. De pronto, algo que parecía inmutable y eterno parece cobrar vida. La naturaleza se revela y queda sembrada, esparcida por aquí y por allá, la destrucción y la muerte. Y después sobreviene de nuevo la calma. O pasan miles o quizás cientos de miles de años hasta que llegan otra vez el desastre y la devastación. Algo ocurrió en este lugar cercano al pequeño pueblo de Alemania hace unos 5.000 años. Algo que sacudió el paisaje con su estruendo y puso una barrera a las aguas que, bajando de las alturas andinas, buscaban llegar al océano Atlántico. Bueno, acá estamos justamente en la entrada de lo que es la Quebrada de las Conchas o Quebrada de Cafayate, como se la conoce turísticamente. Estamos al pie del Cerro Quitilipi. Este es un lugar muy interesante desde el punto de vista geológico, ya que acá afloran una serie de formaciones rocosas de justamente el límite entre lo que es el periodo Cretácico y el Terciario, o sea, entre las eras Mesozoica y Cenozoica. Estas rocas calizas de color amarillo que vemos acá son la formación Yacoraite, y debajo de ellas están las areniscas de la formación Lecho, que contienen niveles con uranio, con cobre y con vanadio, que se pueden apreciar en los cortes del camino. Detrás también tenemos una cosa que es interesante, y es el lugar donde ha ocurrido hace 5.000 años el colapso de una ladera de un cerro a raíz de un sismo histórico, y el cerramiento de esta quebrada, que durante ese tiempo quedó formando, digamos, ese dique natural, ha producido un cerramiento y dio lugar a un gran lago que hubo acá en la zona, que llegaba hasta Puente Morales, desde acá, desde este lugar, en la entrada de la Quebrada de las Conchas hasta Puente Morales. En los depósitos de las cercanías de Alemania encontramos también fósiles de caracoles, en este caso gasterópodos únicamente, es decir, aquellos más parecidos a los caracoles de jardín. No encontramos almejitas, probablemente por una cuestión de cuerpo de agua, ¿no es cierto?, de pH o alguna otra circunstancia ambiental, o por defectos en la conservación del material. Entonces, solamente gasterópodos y de especies que existen actualmente también en la zona. En algún momento ese lago artificial se rompió y todas esas aguas bajaron por esta quebrada, siguieron a lo largo de lo que era el río Huachipas y bajaron a través del Cañón del Juramento, arrastrando grandes bloques que son los que se pueden ver en lo que hoy es el camino que va por la ruta 47 entre el dique Caracorral y la ruta a Tucumán. En el caso del lago cercano a Alemania, los fósiles se encuentran mucho mejor conservados, encontramos ejemplares prácticamente intactos de caracoles, las conchillas de los caracoles, porque el tiempo transcurrido ha sido escaso, 5.000 años, escaso en términos geológicos. En cambio, en los sedimentos del lago del Valle de Lerma, del viejo lago Lerma, los fósiles están en forma de moldes, en los que el material original de las conchillas ha desaparecido completamente. Solo nos queda la traza, la huella, el molde de lo que fue la conchilla del caracol.
Después de dejar atrás Alemania, ya rodeados de las elevaciones que definen la deslumbrante quebrada de las Conchas, se llega al sinclinal de las Ranas. A la mirada de la mayoría de los miles de viajeros que recorren la región, es un lugar como cualquier otro en esta zona. Pero para geólogos y paleontólogos es un sitio de características únicas que guarda en sus rocas un bien preciado, una página destacada en la historia de los hallazgos fósiles de la Argentina. Estamos en un lugar que se conoce como el Sinclinal de las Ranas, nombre que recibe justamente por el tema de que hay ranas fósiles en una estructura geológica con forma precisamente de sinclinal, o sea, donde la corteza ha sido combada de una manera muy particular a raíz de los movimientos andinos. Las rocas acá tienen del orden de los 70, 75 millones de años, pertenecen a la formación Las Curtiembres, del subgrupo Pirgua, del grupo Salta, dentro de lo que es la estratigrafía del norte argentino. Estas rocas ya las hemos podido ver en otros lugares. Acá tienen una amplísima abundancia dentro de la quebrada de Cafayate o la quebrada de las Conchas, y lo que resalta en ellas es la presencia de abundantes rocas volcánicas de tipo basáltico que indican que en ese momento hubo una importante actividad volcánica. Las ranas fósiles de Puente Morales son un clásico depósito continental con una laguna en la cual ellas se desarrollaron y que tienen un registro incluso no muy feliz de vegetales. Digo no muy feliz porque no hemos podido encontrar realmente restos de hojas o alguna parte de vegetales que esté mejor conservado. En general se mantienen en forma de briznas o de pequeñas estructuras, y en realidad lo único que aparece hasta ahora son las ranas, que aparecen en cantidades muy importantes, realmente, y una preservación la mayoría de las veces estupenda. En todos los casos se trata solamente de los esqueletos, pero en alguna tesis que se hizo sobre el tema pudieron reconocer incluso hasta estadios larvarios, la presencia de renacuajos, etc. O sea que también estamos en presencia de una comunidad bastante completa. Hace 75 millones de años el paisaje estaba conformado por volcanes, ríos y lagos. Se cree que como consecuencia de la actividad volcánica precisamente se producía un calentamiento de las aguas que habitaban las ranas, originando la mortandad masiva de los animales. Las ranas muertas caían al fondo de la laguna y eran cubiertas por el sedimento, iniciándose después el proceso de fosilización de sus estructuras óseas. Los procesos de fosilización, o sea, todos aquellos procesos que llevan a la conservación o no de restos de organismos, que pueden ser plantas o animales, lógicamente van a depender de varios factores. El principal factor es un rápido enterramiento, poco transporte, si es posible no transporte, y la no exposición, digamos, a procesos que remuevan esos restos. Pueden ser ya sea procesos externos, digamos, subaéreos, o procesos subacuos. Es muy interesante decir de que para aquella época había una especie de formación de tipo rift, como es actualmente el rift africano, en donde se conjugaban los volcanes con algunos lagos, muchos de ellos que se habían producido por erupciones de tipo freatomagmáticas, como parece ser el caso del lago en donde se han encontrado estas ranas fósiles. Yo entiendo que se trataba de una laguna, pero no de gran extensión. Lo que sorprende más que nada, digamos, de por sí el registro fósil siempre es, digamos, es errático. No siempre se dan las condiciones para que los organismos fosilicen. Y de hecho la fosilización es muy poco frecuente. Pero aún así no deja de sorprender que cuando estamos hablando de esos depósitos aparezcan solamente ranas en ese lugar y no en ningún otro lugar en donde esos mismos depósitos puedan estar aflorando. Así que por ahora lo único que conocemos es ese yacimiento, el de Puente Morales. Es un yacimiento muy puntual, ¿no? Tiene un desarrollo areal bastante restringido,
de modo tal que bien podemos considerarlo un verdadero monumento paleontológico, ¿no? Es un caso prácticamente único. Las ranas fósiles fueron descubiertas por geólogos de la Comisión de Energía Atómica, por justamente el geólogo Ibáñez y el geólogo Mario Raskowski, que se las dieron a la Universidad Nacional de Salta, en aquella época Facultad de Ciencias Naturales. Se trata de ranas muy bien conservadas, fondo negro, sobre un material grisáceo, un proceso de fosilización muy notable, en donde los esqueletitos de las ranas se encuentran completos, son de pequeño tamaño, pertenecen a un grupo que se llaman de los pípidos, y se han encontrado en varios estadios de crecimiento. Se han encontrado desde el estadio prácticamente de tipo renacuajo hasta ranas de tamaño de edad avanzada. La pregunta que nos hemos formulado siempre es ¿por qué se han conservado tan completas, con ese estado de fosilización, sin haber sido destruidas? O sea, lo que normalmente ocurre cuando un animalito, y más un animal tan delicado como una rana, en un fondo, digamos, de un lago, queda expuesta a organismos que la destruyen y sus huesos se desarticulan y prácticamente desaparece toda evidencia. En este caso hay muchos ejemplares y muy completos, y nosotros sospechamos que, bueno, al haber sido un lago en un ambiente volcánico, el agua debió cada tanto calentarse, debe haber habido erupciones volcánicas con cenizas calientes que cayeron sobre ese lago y que habrían producido mortandad masiva, y esas ranas haber caído al fondo del lago, donde se preservaron en su conjunto. La quebrada de las Conchas, de unos 75 kilómetros de extensión, conocida por muchos como quebrada de Cafayate o de Alemania, no es demasiado antigua en términos geológicos. Su origen se remonta al momento en el que tuvieron lugar los movimientos tectónicos de fines del periodo terciario y fundamentalmente del periodo cuaternario. En los últimos 2 millones de años se ubica su formación y existencia. Las rocas en las que está labrada la quebrada de las Conchas son rocas cretácicas y pertenecen a lo que los especialistas denominan Grupo Salta. Y dentro de él, estas rocas son específicamente integrantes del subgrupo Pirgua, compuesto por capas sedimentarias rojas de origen continental. Lo que nosotros estamos viendo acá es una geoforma, o sea, una forma labrada por los agentes de la naturaleza, los agentes, en este caso, digamos, fundamentalmente el agua y el viento, que se conoce como el anfiteatro, y tenemos otra muy cerca que es la Garganta del Diablo. Esto que nosotros vemos responde a una situación climática del pasado. O sea, esto no es una cuestión que se haya formado ahora, sino que representa antiguas cataratas, antiguas cascadas, con gran volúmenes de aguas, que son las que han producido el trabajo original. Esto es una situación climática que se vivía durante el periodo cuaternario, durante el Pleistoceno, cuando lo que eran las altas cumbres estaban glaciadas, y durante los periodos de desglaciación se producían mayores volúmenes de agua. O sea que esto representa una condición hidráulica antigua que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos en la actualidad. En la actualidad solamente se producen ciertos movimientos de agua durante las escasas lluvias que se producen en la zona, y también, ¿no es cierto?, por el trabajo que hace el viento en el lugar. La mayor parte de las rocas camino a Cafayate tienen dos edades bien distintas. Por un lado, rocas muy antiguas,
que son esas oscuras y que forman las grandes montañas, las más altas. Y por otro lado, ese conjunto colorido de rocas rojas y amarillas, pero fundamentalmente rojas, rosadas, pardo-moradas. Bueno, esas son normalmente cretácico-terciarias, es decir, son mucho más jóvenes. Y después, bueno, ya tenemos registros mucho más jóvenes que son del Cuaternario, y entre estos, todo lo que provocan estos agentes y sus procesos. Aquí la humedad era mucho mayor, y el agua fluía en torrentes que se precipitaban veloces formando cascadas de decenas de metros. Eso constituyen, en efecto, estas inquietantes geoformas, como las llaman los geólogos. Con nombres tan sugestivos como los que le dio el hombre en la actualidad, estos lugares son nada menos que el registro rocoso de pronunciadas caídas de agua prehistóricas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un enorme volumen de agua, por lo tanto tenemos que tener, digamos, una diferente vegetación. Nosotros vemos que acá es todo completamente árido, no existe vegetación, o a lo sumo pequeñas plantas de tipo xerofíticas o cardones, que son las pocas plantas que se pueden ver en la zona. Bueno, eso no tiene nada que ver con con el clima, digamos, y el ambiente que había durante el Pleistoceno, que es parte, digamos, de la historia del planeta entre los 2 millones y 10.000 años atrás. Más adelante se ubican otras mágicas formas que el tiempo y los agentes naturales han sabido esculpir. Rocas blandas de la zona permitieron una erosión pronunciada, lo que ayudó a constituir un relieve de características espectaculares. Estas curiosas formaciones están constituidas por rocas pertenecientes a sedimentos que se depositaron en los comienzos del período terciario, unos 50 millones de años atrás, cuando aquí el clima era cálido y húmedo y el hábitat estaba poblado por cocodrilos y tortugas, entre otros animales. A lo largo de la Quebrada de las Conchas, la gran mayoría de las rocas son rocas sedimentarias. La coloración de las rocas sedimentarias en general responde a su composición, pero dentro de los distintos elementos que componen una roca, el más importante que gravita en la coloración de las rocas es el hierro, por su abundancia y porque también tiene distintos grados de oxidación. Cuando el hierro se presenta no oxidado, es decir, en su como reducido, digamos, como hierro, como catión ferroso, el color de las rocas es normalmente oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque los minerales que se han formado van a tener en su composición hierro ferroso. Eso va a dar colores normalmente grisáceos, verdosos, en tanto que cuando el hierro se oxida, va a tener distintos grados de oxidación, vamos a tener colores rosado-morados, si está más oxidado, rojo ladrillo, inclusive si está muy oxidado, ya ese orín de hierro que da la limonita. Lógicamente que el hierro no es el único elemento que forma parte de los minerales, pero sí es el más sensible a la vista. Por ejemplo, las famosas lateritas o los suelos de Misiones, ¿no es cierto?, son rojos y son por eso famosos. Bueno, tienen mucho hidróxido de hierro. La Quebrada de las Conchas, este tramo que va entre, bueno, prácticamente Cerro Zorrito hasta la zona de Alemania, muestra una enorme variedad de rocas, entre las cuales se destacan rocas antiquísimas del periodo precámbrico, sobre las cuales se superponen todo un conjunto de capas rojas de 75 millones de años. Hay rocas en la quebrada que tienen una edad de 600 millones de años, 550 millones de años, que son del periodo precámbrico de la formación puncoviscana, y también encontramos encima de ello y mediando un largo lapso temporal, rocas que comienzan en el orden de los 75 millones de años y que pertenecen a estas rocas rojas, que son las más distribuidas en toda la zona de la Quebrada de las Conchas o la Quebrada de Cafayate, que son las rocas del llamado subgrupo Pirgua, que son todas conglomerados, areniscas y arcillas de color rojo, donde se han dado lugar a todas estas geoformas
tan curiosas como el fraile, el sapo, el hongo, la salamanca, el obelisco, en fin, una gran variedad de geoformas se han producido en todo este tipo de rocas rojizas que abundan acá en la zona de la quebrada. Mil historias y leyendas se tejen alrededor del Cerro El Zorrito, casi todas referidas a la existencia en algún lugar de la inmensa mole rocosa de un tesoro de valor incalculable. Pero además de las arduas búsquedas de riquezas en tiempos recientes que motivaron estas historias, este fue el escenario hace 30.000 años de un colosal derrumbe que provocó la interrupción de los cursos de agua y la consecuente formación de un lago. También tenemos acá, podemos ver el Cerro El Zorrito. El Cerro El Zorrito es una estructura rocosa, un bloque montañoso, formado por rocas del periodo Cretácico, que, digamos, lo más interesante para destacar acá es de que en algún momento, más precisamente hace 30.000 años, hubo un desplome de una de las laderas que cerró completamente la quebrada de las Conchas, y al ocurrir ese fenómeno se produjo un gran lago en el área, un gran lago que llegaba hasta Tolombón y hasta la zona de San Carlos, o sea, un lago importante, y que estuvo, digamos, se mantuvo durante un tiempo bastante largo, y en algún momento se rompió y produjo otra de estos tipos de avalanchas catastróficas que ya hemos comentado para otros puntos del valle. No lejos de allí, un lugar conocido como La Yesera se abre los ojos con todo su esplendor. Los agentes y el paso del tiempo han sabido conformar allí un paisaje de enorme majestuosidad. Entre rocas de variados colores, una sucesión de estratos guarda los secretos de lo que se considera la última ingresión del mar hasta estos lugares. Fue hace unos 13 millones de años. El material de La Yesera en realidad corresponde a un ambiente que últimamente se lo ha analizado como que fuera una posible lengua de mar. Eso, digamos, ha sido uno de los últimos trabajos que se ha hecho sobre el tema, de modo tal que todavía existen muchas discusiones, existe todavía la necesidad de definir quizás mejor la extensión de lo que podría haber sido esa lengua de mar. En realidad, lo que estamos hablando son depósitos ya terciarios que no solamente en La Yesera van a estar presentes, sino que también se van a encontrar también a lo largo del camino de lo que es la quebrada de las Conchas. Y allí vamos a encontrar peces. En parte, algunos de ellos son peces de agua dulce y otros, estos de La Yesera, que podrían ser peces de aguas marinas, o por lo menos aguas saladas. Lo que tenemos acá en esta zona del Camino a Cafayate, en la quebrada de La Yesera, es unas interesantes formaciones que pertenecen al tiempo terciario, más concretamente al Mioceno, y que representan la última vez que el mar ingresó en esta región de los Andes, cuando esto todavía obviamente estaba al nivel del mar, y en esas rocas que podemos ver, en estos afloramientos que estamos observando, que son todas de tipo caliza, se han encontrado restos algales, o sea, restos de algas, y abundantes restos de peces, que representan peces de tipos tropicales que actualmente viven en Brasil. El mar que ingresó en esa época fue en razón de dos situaciones muy particulares. Una, de que los Andes se estaban elevando, y por lo tanto, al elevarse los Andes, toda la región al este de los Andes, digamos, se estaba hundiendo. Y esto fue coincidente con un alto en el nivel del mar, lo que se conoce como un alto eustático, que permitió a los 13 millones de años, que es la edad en que se produjo este ingreso, que el mar ingresara tanto desde el Atlántico como a través del Amazonas, lo que se conoce como el mar amazónico, el Atlántico del mar Paranense, y también una rama que venía desde el Caribe, que es el mar Caribeano. Y todo esto lo sabemos gracias a los foraminíferos, o sea, los microfósiles que aparecen en estas rocas y que demuestran orígenes de esas procedencias.
Después de atravesar la quebrada de las Conchas, con toda su belleza, el paisaje se abre anticipando la confluencia de los ríos Calchaquí y Santa María. Ellos son los padres del río Las Conchas, que horadó durante milenios la quebrada que lleva su nombre. Los médanos aparecen aquí como una luminosa alucinación, tal vez como una venganza después de tanta roca y estrechez. Manchones de vegetación y una clara y brillante arena son ahora los protagonistas del paisaje. Hay un interesante, muy lindo campo de dunas de gran tamaño, que se han formado por la acumulación de arenas sopladas por el viento en ese lugar, y que esas arenas provienen de la removilización de viejos depósitos producidos en el área, depósitos que se habían formado en antiguos depósitos lacustres sobre todo, y que han sido removilizados, y esas arenas, que son de tipo fundamentalmente cuarzosas y micáceas, se han acumulado para dar lugar a estas dunas, que son dunas móviles, que están activas y que avanzan permanentemente sobre la vegetación, que cada tanto tapan el camino, que avanzan sobre los viñedos, y que, bueno, han tapado incluso algunos campos de algarrobos y demás. Es uno de los fenómenos, digamos, de naturaleza eólica, y que en la zona de la entrada de Cafayate tiene una importancia por el valor turístico paisajístico que presentan sobre todo estas dunas. Llega el atardecer al fin. Las sombras se alargan y se devoran todo. En el cielo comienzan a brillar las estrellas, y en el pálido manto que cubre el suelo lo hacen las láminas de mica entremezcladas con otros minerales. Aquí termina este viaje, en este lugar donde todo es calma y sensación de eternidad. Pero sabemos, no obstante, que la tierra se mueve bajo nuestros pies. Se siente la tentación aquí de mirar el cielo, el hermoso cielo de la tarde, y se comprende que el cosmos y la historia de nuestro planeta son vastos, increíblemente grandes desde nuestra restringida perspectiva. Desde la ciudad de Salta hasta este sitio, paisajes de edades muy diversas se abren ante los ojos del viajero. Paisajes que la tierra en su larga historia fue formando. A veces con el lento pero inexorable desgaste que produce el viento o las lluvias. Otras con la fuerza incontenible y la rapidez de los cataclismos. Rocas, fósiles y formas, entre otras cosas, nos cuentan parte importante de la biografía íntima de estos lugares. Hay millones de años de distancia temporal entre los sedimentos que conforman el Cerro San Bernardo y las claras arenas que cubren este lugar. De hecho, los casi 200 kilómetros que unen las ciudades de Salta y Cafayate representan, además de un bello paseo por la geografía y la naturaleza del noroeste argentino, un viaje por la historia de la Tierra, una recorrida por parte del fascinante libro de la historia del planeta y de la vida que alberga. Al hacer este viaje, extasiados por los rojos y ocres de los cerros, maravillados en la contemplación de los organismos marcados en piedra, o sumergidos en la imaginación mirando lagos gigantescos, siempre estamos cruzando el tiempo.